Linaje escogido. Una de las declaraciones más impactantes e impresionantes que podemos encontrar en las Escrituras está en la primera epístola de Pedro capítulo 1 y versículos 9 y 10. Hoy, leyendo este texto, nos centraremos en el linaje escogido. Este pasaje dice lo siguiente: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Si tomamos en cuenta que quien escribe es Pedro, un hombre que nació siendo judío y que sin duda conocía las Escrituras y las costumbres de su pueblo, tenemos que quedar asombrados por sus palabras, que sin duda fueron el fruto de la revelación del Evangelio de Jesucristo. Este asombro y sorpresa queda oscurecido y oculto si no comprendemos bien el trasfondo en que vivió, el trasfondo judío y el trasfondo de su cultura. Pedro se crió al igual que cualquier otro judío, sabiendo, entendiendo, comprendiendo y disfrutando de algo que hacía que su pueblo fuera tremendamente orgulloso y que al mismo tiempo era un pegamento para construir la unidad nacional. Ellos eran un linaje especial, escogidos por Dios a través de su padre Abraham. Su identidad como pueblo se basaba en el extraordinario privilegio de ser linaje escogido por Dios. Pedro habría escuchado desde niño miles de veces las historias de la genealogía de su pueblo. Todo judío aprendía a ser muy cuidadoso en conocer su linaje. Debía de haberse emocionado muchas veces al oír de cómo Dios escogió a su pueblo para ser un pueblo especial y único entre todas las naciones. Él era del linaje de Abraham. Ser judío era todo. Este orgullo podía aumentar si pertenecías a alguno de los linajes más importantes dentro del judaísmo, como podía ser descender de Aarón o de la tribu de Leví, o descender de cualquier otra tribu o ser del linaje de David. Cualquiera de estas cosas, de estos linajes, hacía que tuvieras un especial valor. El linaje adquirió un valor especial cuando los judíos fueron deportados a Babilonia. Al ser despojados de su tierra, al quedar sin un gobierno propio, mantuvieron su identidad nacional basada en los linajes de las 12 tribus de Israel. El hecho de mantener la genealogía, saber que pertenecían a cierto linaje, les daba una identidad poderosa. En la página web Enlace Judío y en referencia al linaje y la importancia del linaje dice lo siguiente: En cierto sentido, el judaísmo difiere esencialmente del cristianismo y del islam. La identidad judía no depende en primer lugar de la aceptación de un sistema de creencias o del seguimiento de un estilo de vida determinado. Según la ley judía, una persona es judía si su madre era judía. Todos aquellos que puedan trazar una línea de descendencia matrilineal hasta llegar a una mujer aceptada como judía por la comunidad son por definición judíos. Según la halajá, es perfectamente combinable ser creyente musulmán o cristiano y seguir siendo judío. Las enseñanzas de la Torá mantienen que incluso los apóstatas que deliberadamente rechazan la fe judía siguen siendo judíos. No obstante, es posible convertirse al judaísmo tal como lo describe el Talmud. Este comentario nos demuestra la importancia del linaje, importancia vital sobre todo para reconocer al Mesías o cuando venga el Mesías. Y es por ello que los judíos tenían en cuenta este principio a la hora de examinar a la vida de Jesucristo. Las personas conocedoras de este detalle se hacían preguntas ante la presencia de Jesús, preguntas como la siguiente que vemos en el Evangelio de San Juan capítulo 7, verso 42, que dice lo siguiente: ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? El nacimiento tenía que ser muy concreto, en un lugar específico y muy claro. La palabra linaje utilizada por Pedro en el pasaje que hemos leído al principio es genos, de donde también viene la palabra para genealogía. No nos extraña que dos de los evangelios expusieran las genealogías para verificar la descendencia de Cristo. Esta genealogía las encontramos en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. En las discusiones de Jesús con los judíos, según los evangelios, podemos ver cómo ellos apelaban a su genealogía, a la genealogía de Abraham. Leamos Juan capítulo 8, versículo 31 a 33. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron:
linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Para ellos, estas palabras eran una ofensa, porque ellos eran linaje de Abraham, siendo esta la expresión de orgullo nacional. Linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos, cosa que no era real, porque ellos estuvieron y fueron esclavos y llevados a esclavitud. Miremos al apóstol Pablo, que es un pilar fundamental en la revelación de Dios a su pueblo. Podemos ver escribiendo o diciéndonos constantemente que apela al linaje escogido o comenta acerca del linaje escogido. Es por ello que cuando habla al pueblo judío de Filipos hace referencia a su propia vida, a su propio linaje personal, a su origen y raíces, porque esto era muy poderoso ante otros judíos y por eso es que les habla de esta manera. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Pablo sabía que su linaje, el pertenecer a cierto linaje, hacía que las personas estuvieran o pudieran estar más receptivas al mensaje que tenía que compartirles. Pablo se dirigió a la multitud congregada en Antioquía de Pisidia y les dijo también, entre otras cosas, esto: Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Aquí vemos que Pablo en su predicación les habla del linaje de Abraham y les llevaba al verdadero linaje, les guiaba al verdadero linaje, el linaje que venía con Jesucristo. Pero esta línea común era de la cual partía Pablo. Vamos a ver otro pasaje cuando Pablo les habla a las personas de Atenas y les dice lo siguiente: Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginaciones de hombres. Pablo le habla a los atenienses sabiendo que ellos eran religiosos y que también buscaban a Dios. Pablo tiene muy claro la importancia del linaje y es por ello que le está diciendo también a la iglesia de Galacia que la fe en Cristo nos lleva a ser linaje de Abraham y por lo tanto herederos de la promesa. El pasaje en Gálatas dice así: Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Después de todo esto, volvamos al primer pasaje que hemos leído hoy. ¿Qué estaba diciendo Pedro con que somos linaje escogido? Es claramente evidente que Pablo tenía la misma revelación que Pedro, y la misma revelación que todos los apóstoles, y la revelación que tenían todos los creyentes que habían mirado a Jesús. Pedro está declarando que el verdadero linaje pertenece a todos aquellos que han entregado su vida a Jesucristo como Señor y Salvador. No hay mayor privilegio que este. La elección para pertenecer al pueblo de Dios no es casual, sino que corresponde a una iniciativa de Dios a través de Jesús. Como lo dicen los siguientes pasajes que nos van a hablar que no solamente pertenecemos al linaje de Dios, sino que la causa es que Dios te ha escogido, me ha escogido. Efesios, la carta a los Efesios, Pablo dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vamos a leer también el Evangelio de San Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No tengas ninguna duda. La fe en Jesús nos alinea con el plan y los propósitos de Dios. Alimenta tu fe con esta palabra. Dios te escogió a ti, específicamente a ti, desde antes de la fundación del mundo para que fueras de su propio linaje, fueras del linaje de Dios a través de Jesucristo. Cuando el diablo venga a atacarte con sus engaños y mentiras, puedes decirle que tú eres linaje escogido por Dios por pura gracia.
por puro amor, y que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta, que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo aun sabiendo que tú eras pecador, que Jesús te injertó en el linaje de Dios por su amor y su gracia en la cruz del Calvario. Si estás oyendo esto y no has aceptado a Jesús como Señor y Salvador de tu corazón, y no tienes la certeza de pertenecer al linaje de Dios, del linaje escogido, ahora es el momento para abrir tu corazón en oración y pedirle que llene tu vida, pedirle que venga a morar en tu corazón, entrégale tu vida. Gracias por vuestro apoyo y oraciones, apreciamos mucho que compartas este vídeo y que le des al me gusta. Dios nos ha escogido como su linaje para predicar su precioso evangelio, te ha escogido a ti y me ha escogido a mí. Os esperamos en un próximo programa.